Dios les bendiga a todos mis hermanos en el Señor. Los saludo en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo, esperando que se encuentren bien ustedes, ah, que se encuentren bien comenzar, am, para comenzar a dar este estudio. Am, Quiero que tomemos las cosas del Señor en seriedad. Es algo tremendo que el otro día yo estaba hablando con una persona. No es cristiana, pero le empecé a hablar de las cosas de Dios y se empezó medio a burlar, medio a reír. Entonces, como que me quiso agarrar como que me quiso agarrar el de este, el de este, eh, eh, el, el coraje, ¿no? Porque veo como la gente, de todos modos, viendo la situación que está viviendo el mundo, no le toman seriedad. No le toman seriedad a lo que está escrito en la palabra del Señor. Y, y en vez de que se arrepientan, muchos dicen la Biblia que no se van a arrepentir. Al contrario, ven la situación peor y peor y peor y peor. Y todo lo contrario, um, todo lo contrario, lo toman como una burla. Lo toman como una burla. Y yo hablando con esa persona le dije, no te rías, porque esto no es para burlarte ni para reírte, sino que todo lo contrario. Es algo para alarmarte. Es algo para que tú te pongas a ver cómo está tu vida en el Señor Jesucristo, en la vida de Dios. Y luego me empezó a decir, pues, ¿qué tú piensas que tienes la vida asegurada? Le dije, pues en una forma sí. La tengo asegurada porque la tengo en Cristo. Y en otra que estoy tratando de asegurar mi vida con el Señor. De asegurar mi vida con el Señor y verdad de que la situación está de, como dice la Biblia, irán de mal en peor. Estamos, como le digo, viviendo los últimos momentos y esto del coronavirus es algo alarmante. Lamentablemente hay muchos cristianos que no toman esta situación en serio. Para muchos se les hace una burla, una forma pues a mí no me va a pasar. Ahora, muchos han puesto el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y diré yo al Señor, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, ¿en quién confiaré? Y mi Dios, en Él confiaré. Él te librará del cazador, de la peste de destructora, con tus plumas te cubrirá, bajo sus alas estarás seguro. Escudo y agarre es tu verdad. Y luego citan ese, no temerás al temor de espanto nocturno, ni a saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en la oscuridad, y ni mortandad que en mediodía destruya. Y lo citan y ahí dicen, no, pues yo estoy seguro en Dios. Pero lo ponen para decir, no, pues yo estoy asegurado. Pero, ¿qué nos garantiza que no nos vayamos a enfermar de esa enfermedad que está pasando ahorita? Claro que nuestra vida está hablando de lo espiritual. Mire, pero el Señor Jesucristo nunca, a los cristianos, nunca les dijo que no les iba a tocar ninguna enfermedad. Sino todo lo contrario, queridos amados. Todo lo contrario, es algo tremendo que muchos se agarran de este salmo y lo ponen allí y yo estoy porque yo habito. No, sí, pero una de las cosas, habitar al abrigo del Altísimo, es el que está constantemente en oración. El que está constantemente habitando en el abrigo del Altísimo. Habitando en el abrigo del Altísimo. ¿De qué? De que está constantemente buscando asegurar su vida en el Señor. Pero muchos cristianos, como digo, no le toman seriedad a y citan este salmo.
y ya con eso piensan que con eso se van a librar. Y lamentablemente, y luego de ahí, no, pues es que no, y luego se enferma uno, y no, es que no andaba bien con Dios. Como una mujer una vez me dijo, una vez una hermana de allá de la Baja California me dijo a mí, no, pues yo no me enfermo, yo no estoy enferma de diabetes o de esto, dijo. Y luego volteó y me dijo, porque yo soy hija de Dios. ¿Qué estaba tratando de insinuarme a mí? Porque yo tengo diabetes, no soy hijo de Dios. Entonces muchos cristianos se agarran y dicen, no, pues es que yo soy hijo de Dios, no me voy a enfermar. Y luego otros, no, pues yo soy hijo de Dios, yo tengo que tener buen carro, buena casa, buen todo. ¿Quién le dijo eso? Eso no nos garantiza nada, hermanos. Eso no nos garantiza nada de que tengamos todo bueno y todo bueno y todo acá, no. Eso nomás nos dice que pues que Dios, que la abundancia del Señor, que la abundancia del Señor está, ah, está con usted. También puede caer que también puede ser una maldición del enemigo. Ya porque usted tiene carro, tiene casa y tiene todo y anda todo y, y, y no se vaya, no le va a pasar nada malo. No, todo lo contrario, hermanos. Es de que estamos viviendo en un cristianismo que le decimos a nosotros, que nosotros los mexicanos le decimos un cristiano sancochado. Un sancochado es una persona que ni está ni bien. Una cosa sancochada es una comida que no está bien cocinada, que está a la mitad y que está bien, que está a la mitad, un sancochado. Y estamos viendo un cristianismo sancochado, que no está ni bien, ni está ni mal, anda en la mitad. Pero tampoco voy a decir que no vamos a tener problemas, no, todo lo contrario, vamos a tener problemas. El Señor mismo nos dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero no teméis porque yo he vencido al mundo. Y entonces aquellos cristianos que andan hablando de ahí que yo soy bendecido porque soy hijo de Dios, en realidad cuando viene una prueba salen corriendo en vez de que se metan para adentro. ¿Por qué? Porque no estaban preparados en recibir esa prueba, esa lucha, esa dificultad. No estaban preparados. Entonces, y como digo, citan esta cita: el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y ya está. Diré yo al Señor, esperanza mía, castillo mío. Mi Dios, en Él confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con tus plumas te cubrirá, bajo sus alas estarás seguro. Escudo de guarda es su verdad. Y ahí le citan, y ahí le dicen, pero está bien. Pero también la Biblia nos dice, el Señor, que nosotros debemos de ser, ¿cómo se llama? Sabios como serpientes, más dócil como palomas. No, pues mire, ahorita las tiendas, por causa de las tiendas que en países latinoamericanos le dicen el supermercado, las tiendas, el supermercado, como quiere usted decirle. Ahorita está la gente en un desorden, hay cosas que están vacías. Ya se acabaron las sopas, el frijol, muchas cosas. Para limpiarse las manos se fue como pan caliente. Así como se la ponían a la de esas, salían, se la compraban. Así luego. No duraba ni 15 minutos cuando se terminaba. ¿Por qué? Porque la gente anda viviendo en un estado de pánico. Ahora, nosotros no hicimos eso, pero tampoco nosotros esperamos hasta el último momento para ir a comprar nuestras cosas. Aún nosotros nos salimos y
compramos nuestro saco nuestros saquitos de cosas ahí para podernos mantener y sostenernos porque le digo, en las tiendas no hay cosas, en los supermercados no hay cosas. El chile, o como en Sudamérica les llaman, el ají, el chile se fue, especialmente en los supermercados mexicanos. Lo que es el frijol, el arroz y las tortillas, y luego el chile para hacer nuestra salsa picante, se fue, se terminó rápido. Y ya andábamos buscando y ahí encontramos nuestras cosas para hacer nuestros allí, para hacernos nuestros calditos y todo. Y le estoy diciendo todo esto, hermanos, por la simple razón de que el mundo está en un estado de pánico. Y esto, como dijo el Señor en Mateo 24:8, en Mateo 24:28, que nomás es el principio de todos los dolores. Y muchos de los que enseñaban el rapto, no, señores, el rapto no va a acontecer. La iglesia va a tener que salir hasta el final, igual como el mundo va a salir hasta el final. El Señor no va a sacar su iglesia 7 años después 7 años antes de la tribulación, porque esa enseñanza es errónea, es del enemigo, es del diablo. ¿Para qué? Para tener a la gente en que yo no voy a pasar la tribulación porque me voy a ir en el rapto. Lamentablemente, hermanos, no existe esta cosa del rapto. Es un invento de la Iglesia Católica, de un mentado Francisco Rivera, el que inventó la de esta de tal mentado rapto. Y hoy vemos la situación como está hoy en día. Un cristianismo que no quiere aceptar y piensa que por citar el Salmo 91 o que piensa que no va a pasar la tribulación, es algo tremendo, hermanos, porque le digo, es algo tremendo que nosotros como iglesia debemos entender y saber, hermanos, como cristianos debemos entender y saber que nosotros vamos a tener que pasar por esto. Como les dije y se los seguiré diciendo, las plagas cayeron en Egipto. ¿Y dónde estaba el pueblo del Señor? ¿Se salieron antes? No, estaban en medio de Egipto. En medio de Egipto, en Gosén. Pero ¿sabe qué? Las plagas no pasaban en Gosén. Pasaban alrededor de Egipto, pero donde estaba el pueblo del Señor en Gosén, no pasaban. Hasta cuando llegó la última plaga, que fue la mortandad de los primogénitos. Y el Señor le dijo a Moisés, adviértele a Faraón, así como azotó a mi primogénito, que es el primero, porque iba a venir otro hijo, el menor, que es la iglesia. Así como azotaste a mi primogénito, así yo también te voy a quitarte y te voy a azotar con tus primogénitos. Y en todo Egipto cayó la plaga de la mortandad del primogénito, que fue el primero. Digamos como en mi caso, en mi familia, que llegara el azote de la muerte del primogénito. ¿Quién cree que se iba a morir primero? Yo, porque soy el primero de los hijos de mi padre y de mi madre. Fíjese, póngase a pensar. Póngase a pensar. El primogénito de su familia, ¿quién va a ser su primogénito? El que va a morir. Si existiera tal cosa ya ahora en esos tiempos. Y la iglesia, igualmente, Israel no salió hasta cuando llegó la última plaga, que fue la mortandad de los primogénitos. Pero ahí está la iglesia que va a andar caminando ahí en las calles de oro.
y que va a andar allá en la Nueva Jerusalén. Y que va a andar allá y que allá, y mientras que andan allá gozándose los 7 años de las bodas del Cordero, y allá, acá el mundo va a andar en la tribulación. Esa enseñanza es diabólica. No, nosotros vamos a estar hasta la última plaga, hermanos. Hasta la última plaga que pase, pero a los hijos de Dios no les va a tocar esa plaga. Y esa plaga es, o ese juicio final, es la ira de Dios que va a venir al final. Cuando el Señor levante a su iglesia, y entonces sí va a atribuir a todos los que atribuyeron a los hijos del Señor. Todos nuestros hermanos que murieron a través de quemados, matados, decapitados, serán levantados juntamente con aquellos en aquel último día. Pero muchos cristianos que no escudriñan, que no leen, piensan que se van a ir en el rapto. Y andan. Por muchos años yo lo enseñé, hermanos. Por muchos años yo lo enseñé. Esa enseñanza de la tribulación, esa enseñanza del rapto, esa enseñanza que van a marcar a la gente con el 666 en su frente y en su mano derecha. Y yo ya les he enseñado a la luz de la palabra de Dios que la marca de la bestia es ese sentimiento del odio. Y el mismo Juan dijo, el que no ama a su hermano no es de Dios. Y dijo, y en esto se manifiesta en 1 Juan 3:10, y en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y no ama a su hermano no es de Dios. Entonces, ¿de quién es? Del diablo. Y anda marcado en su mente con esa marca del odio. Y lo trae en su mano derecha porque lo acciona, lo sigue haciendo. Pero los hijos de Dios tenemos la marca de nuestro Dios, que es el amor. Y lo tenemos en la cabeza bien fuerte aquí, que es el amar. Y lo tenemos en la mano derecha porque lo accionamos, lo hacemos. Eso es lo que significa acción. La mano derecha significa acción. Hacer. Entonces muchos cristianos allá andan. Como le digo, y no lo estoy diciendo para regañar a nadie. Yo no estoy aquí para regañar a nadie. Estoy aquí para mostrarles, hermanos, la palabra de Dios. Y en veces me cae gran enojo cuando oigo predicadores predicar esa tontería. Y como le digo, por muchos años yo lo enseñé. Por muchos años yo hablé de la tribulación. Yo enseñé de todas esas cosas y del rapto. Y cuando vino a mí la luz de la palabra de Dios, y más me sacaron de la iglesia donde estaba predicando yo, por la simple razón que yo comencé a predicar esas cosas. Y más cuando comencé a hablar de este pueblo, del pueblo judío, del pueblo de Israel. Y más, hermanos, les voy a decir, cuando comencé a hablar de estas cosas, cuando comencé a hablar, un jovencito de 27 años. ¿Por qué? Y luego dice Juan 16:1, me parece. Dice que lo sacarán a uno. Lo sacarán a uno. Lo sacarán a uno. 16:2 me parece. 16:2. Vamos a comenzar con versículo 1. Y estas cosas he hablado para que no os escandaléis. Os echarán de la sinagoga, y aún viene la hora que cuando cualquiera que os matare pensará que hace servicio a Dios. Y pues a mí cuando me aventaron para afuera, porque comencé a hablar del pueblo de Israel y las cosas que están pasando en Israel, que por ahorita les quiero decir, hermanos, muchos andan mirando sobre del virus, del coronavirus, andan hablando y todo eso, y está bien, porque es
parte de las señales de la palabra del Señor. Pero verdaderamente el reloj de Dios, como le hablé el otro día y lo dije el otro día, el reloj de Dios de los cumplimientos de las profecías es Israel, el pueblo judío, el pueblo donde se guarda la ley del Señor. Allá debe mantener todo cristiano a su vista. Pero muchos ahí se enseñan y se dicen que se enseña y se dice que Dios no tiene nada que ver con la iglesia. Digo, que Dios no tiene nada que ver con el pueblo de Israel, que ahorita el pueblo de Israel está. Entonces, la mujer vestida de sol, el capítulo 12 del libro de Apocalipsis, ¿cuándo se va a cumplir eso? ¿En la mentada de tribulación? No. La mujer vestida de sol es la raza judía. Y los dolores de parto son los 6 millones de judíos que murieron para que diera a nacer a lo que se le llama el Hijo, al Estado de Israel. Esa profecía en su totalidad está cumplida. Y ya cuando no pudo, en el capítulo 12 del libro de Apocalipsis, ya cuando no pudo el diablo con la mujer ni con su hijo, entonces sí, se lanzó a los cristianos, a los hijos de la mujer, que son los cristianos. Dice que cuando no pudo, dice que cuando no pudo, entonces el dragón fue aliado contra la mujer y fue a hacer guerra contra los otros de la simiente de ella, a los que guardan el mandamiento de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Y quién son? Nosotros los cristianos. Y el diablo, como no pudo con la mujer y con el hijo, que viene siendo el Estado de Israel, cuando no pudo, entonces sí, se lanzó contra los hijos de aquella mujer, que somos nosotros los que guardamos el testimonio de Jesucristo, dice aquí. Entonces, hermanos, y esto va apuntando a lo que quiero hablar ahorita. Esto va apuntando a lo que se le llama el día del Señor. Porque el día del Señor dice los profetas, y aún dijo el apóstol Pedro, que el Señor vendrá como el ladrón en la noche. Y ese es el día, el día que todos vamos emparejados para el día final. Como les estaba diciendo, los justos y los no injustos, y los impíos. Los justos para recibir su recompensa, y también los impíos para recibir su recompensa también. Para recibir su recompensa, que es el juicio final. Y ahí, como dice, y ahí como dice Apocalipsis, y todo aquel que no ha fallado inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Y esta es la muerte segunda. Pero los hijos de Dios no van a tener esa muerte segunda. Los hijos de Dios van a tener, si mueren, van a morir su muerte física, pero su muerte segunda no va a acontecer, porque él va a tener vida, y la vida eterna. Pero el que no fue hallado inscrito en el libro de la vida, entonces sí, fue lanzado al lago de fuego, y esta es la muerte segunda. Vamos a Isaías capítulo 13, hablando sobre el día del Señor, y que ese día va a emparejarse. Y voy a explicar qué es el día del Señor y cuándo va a acontecer. Y vamos a Isaías capítulo 13, verso 6. Estoy leyendo la Reina Valera 1602, la que siempre he usado y la que usaré. Sí uso la Biblia de las Américas, y en veces ha usado
esa versión porque en unas partes sí me gusta cómo habla. Cómo habla. Dice, aullad, aullad, porque cerca está el día del Señor, vendrá como asolamiento del Todopoderoso. Por tanto se enviarán todas las manos y deshilarse de corazón del hombre. Se llamará de terror y angustia y dolores. Fíjense lo que dice. El día de está ¿qué? Está cerca. Los profetas, Isaías, uh, Isaías, uh, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Joel, todos esos hablaron de ese día. Dice, he aquí el día del Señor viene, crudo, de saña y ardor de ira, para tomar la tierra en soledad y raer en ella sus pecadores. Del Todopoderoso. He aquí el día del Señor viene crudo y de saña y ardor de ira para tomar la tierra en soledad y raer de ella sus pecadores. No nomás eso. Fíjense lo que dice Jeremías. Jeremías. Hay muchas citas del cual puedo agarrar. Jeremías capítulo 46, verso 10. Y como le digo, muchas de las veces yo enseñé, porque el día del Señor de los ejércitos, Jeremías 10:46. Mas el día del Señor, Dios de los ejércitos, día de venganza, para vengarse de sus enemigos, y a espada devorará, y se hartará, y se abrigarán de sangre de ellos, porque la matanza será del Señor, será al Señor, Dios de los ejércitos, en la tierra, y de Aquilón junto al río Éufrates. Joel capítulo 2. Voy a pasarme a muchas citas que tenía aquí. Joel capítulo 2, verso 11. Voy a pasarme algunas citas, hermanos, porque quiero limitar algunas citas, pero si ustedes tienen una Biblia de estudios, ahí la van a encontrar todas esas citas y muchas más. Pero me voy a ir a Joel capítulo 2, verso 11. Joel capítulo 2. Dos 11. Y el Señor dará voz delante de sus ejércitos porque muchos son sus reales y fuertes, que ponen en afecto su palabra, porque grande es el día del Señor, muy terrible. ¿Quién lo podrá sufrir? O la versión o la versión 1960 dice, ¿quién la soportará? ¿Quién podrá soportar ese día? Dice, ¿quién lo soportará? El día del Señor. Ahora, quiero ser claro. El día del Señor y el día de Cristo es el mismo día.
Ese mismo día se va a dar. Pero la Biblia en el Antiguo Testamento hablaba del día del Señor, y luego acá el apóstol Pablo lo habla como el día de Cristo, o también lo menciona como el día del Señor. Pedro lo llama como el día del Señor. Pedro lo llama como el día del Señor. Dice, ¿quién lo soportará? Vamos a ver qué dice Joel 3, 2:11, perdón, aquí en la Biblia de las Américas. El Señor da su voz delante de sus ejércitos, porque inmenso su campamento, porque poderoso es el que ejecuta su palabra, grande y terrible es la verdad del día del Señor. ¿Quién podrá soportarlo? Y acá le dice, ¿quién lo podrá sufrir? Y todo eso va a lo que le digo, va apuntando hacia qué, a ese gran día, al día del Señor. Tres 14. Joel 3:14. Porque cercano está el día del Señor en el valle de sus. Y usted se fija bien que Dios va a tener ese día. Ese día es el día del Señor. ¿Y quién podrá? Y vamos a Zacarías 14:1. Ya para meternos al Nuevo Testamento. Zacarías 14:1. He aquí el día del Señor viene y tus despojos serán repartidos en medio de ti. Porque el día del Señor viene, tus despojos serán repartidos del medio de ti. Entonces, hermanos, el día del Señor es un día del cual el Señor va a traer juicio. Primera Tesalonicenses 5:2. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor viene como ladrón en la noche. Y luego, segunda de Pedro 3:10 dice, porque el día del Señor viene como ladrón de noche, los cuales los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardientes, déjalo, lo quería traducir en el español del inglés, pero no. If I would read it in English, it would be, the day of the Lord will come as a thief in the night, which the heavens shall pass away with great noise, and the elements shall melt in fervent heat. Pero in fervent heat, and the earth and all the works therein shall be burnt up. Y segunda de Pedro, pero quiero leer esto. El Señor no retarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, sino que Él es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno se perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Mas el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán desechados, y la tierra y las obras que ellas en ella están, serán quemadas. Entonces, ¿cuándo pasará el día del Señor? Pues el día del Señor es cuando dice, cuando vendrá como ladrón en la noche, como ladrón en la noche. Y
y como ladrón en la noche, como dice segunda primera Tesalonicenses, perdón, dice, y sabéis que vendrá como ladrón en la noche. Segunda Tesalonicenses, voy a leer la versión de las Américas. Y usted, primera Tesalonicenses 5:2. Porque vosotros mismos sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá, así como ladrón en la noche. Cuando estén diciendo paz y seguridad, entonces la destrucción vendrá sobre ellos repentinamente, como el dolor de parto de una mujer que está encinta. No escaparán. ¿Y cuando qué? Cuando el Señor viene con gran poder y gloria. Cuando el Señor viene en ese día de su gloria, en ese día glorioso, para ser glorificado en sus santos. Y ese día es el día como el tiempo de la del trigo y la cizaña. El trigo y la cizaña, el Señor no arrancó la cizaña. El Señor, si usted se fija bien, el Señor no sacó la cizaña. ¿Se acuerda cuando habla de cuando el Señor sembró las semillas del trigo? Y dice que la noche cuando dormía el dueño de ese campo, cuando dormía vino su enemigo y también se sembró la cizaña. Y entonces dice que cuando creció el trigo y la cizaña, cuando crecieron, juntos crecieron, pero la diferencia, cuando ya el trigo está completamente maduro, por el peso del trigo, la de esta se dobla así. Y la cizaña, como no tiene nada, está hueca por dentro, queda bien paradita. Y entonces queda bien paradita. Y entonces allí es cuando se puede sacar lo que es la cizaña. Se puede quitar porque se ve. El trigo que tiene su fruto, pues se va a doblar. Se va a doblar para el lado que sea. Y ahí se va a saber quién es el que tiene verdaderamente los frutos y cuál no tiene los frutos. Cuál tiene fruto y cuál no tiene frutos. Y hablando de los frutos, como dijo el apóstol Pablo, andar en el Espíritu. ¿Verdad? En Gálatas, cuando habla andar en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. En Gálatas 5. En Gálatas 5. Pues se ha llegado del Espíritu y no estás andando. Ahora pues, las obras de la carne son evidentes, los cuales son inmoralidad, impureza, sensibilidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disilusiones, envidias, borracheras, orgías, de las cuales cosas semejantes, de los cuales os advierto, y los he dicho como antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas dice, mas los frutos del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio, de los cuales no hay ley. Porque son
de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Todo eso. Y ¿cómo le digo? Y los que tienen esos frutos, el amor, gozo, paz, fe, esos son los que van a mostrar. Y luego muestra primero amor. Es lo primero. Cuando el Señor habla, digo, pero cuando Pablo habla y dice, en Corintios 13 dice que si no tuviera yo amor, fíjese, no está hablando del sentir de amor. Si no tengo a Dios, nada soy. Porque mire, cuando usted tiene a Dios, tiene amor. Y cuando usted tiene amor, va a amar a su hermano. Y me puedo ir todo el día hablando sobre esas cosas. Pero regresando otra vez al día del Señor. Como digo, entre el trigo está la cizaña. Y entonces es en el día final, que es el día del Señor, el Señor va a sacar el trigo y lo va a amarrar y lo va a echarle al fuego. A la cizaña. Al trigo lo va a almacenar en su lugar.